lugar donde tiene muchas historias, muchas personas, muchas leyendas. Y hoy precisamente vamos a conversar sobre los duendes, vamos a averiguar un poco más de estos seres increíbles. Las historias sobre los duendes han estado presentes durante muchas generaciones. Aunque muchas veces relacionamos a los duendes con bosques, casas abandonadas, precisamente aquí, según historiadores, nacen los duendes y es donde precisamente se van a casas abandonadas. Crecimos escuchando historias sobre duendes, historias que para muchos no pasan de ser cuentos, pero que para otros están relacionados con experiencias que todavía hoy no logran explicar. Yo trabajo en una empresa, en una empacadora, en donde trabajan hasta altas horas de la noche, 2, 3 de la mañana. Entonces, en esas áreas se escuchaban ruidos, se escuchaban voces, se escuchaban que golpeaban, pero en realidad no había nada, no había nadie. Ella nunca asegura haber visto un duende y justamente ahí aparece una de las preguntas más importantes de nuestra investigación. ¿En qué momento un ruido, un objeto o fuera de lugar o una experiencia que no podemos explicar termina convirtiéndose en algo sobrenatural? Para entenderlo necesitábamos dejar por un momento la leyenda y preguntarnos por qué ocurre en nuestra propia mente. Cuando alguien escucha o ve sombras, su mente trata de relacionarlo con algo que ya le sucedió. Eso no significa que la persona esté mintiendo, la persona realmente pudo sentir miedo o escuchar algo. Uno venía con ese pensamiento, con que andas ahí pensando, ¿será que habrá habido alguien o algo? Entonces yo llegaba a mi casa y sentía como que alguien venía atrás mío, sentía que alguien caminaba, me iba a bañar y sentía como que alguien me estaba viendo. También influye mucho el lugar, la hora o si estamos solos. Aquí se concentran muchas personas, muchos creyentes que vienen a visitar a sus seres queridos, pero muchas personas de ellas cuentan que después de visitar a sus seres queridos tienen un acercamiento muchísimo hacia ellos, como la presencia de un ser extraño o algo. Muchos piensan que son sus seres queridos, otros piensan que son duendes. Vamos a comprobar si es cierto. Durante generaciones, lo desconocido también ha estado ligado a la espiritualidad. Y aquí aparece otra pregunta. ¿Qué lugar ocupan los duendes dentro de la fe? Estamos hablando de seres espirituales, de supersticiones o simplemente de relatos populares que con el tiempo hemos terminado relacionando con lo sobrenatural. Bueno, desde una manera espiritual, ¿cómo se puede entender esta realidad de los duendes? Bueno, nosotros en la iglesia profesamos la doctrina de la fe. Para nosotros existe las manifestaciones en la persona de Cristo, los seres divinos como los ángeles, por ejemplo, y bueno, en la creación de Dios que está en la misma naturaleza y el mismo ser humano. Son las dos dimensiones que nosotros manejamos. No contemplamos dentro de la doctrina otra dimensión, que sería de pronto aquella que está contemplada dentro de las tradiciones, del folclore, de las costumbres del pueblo. Entonces, pues sabemos que se tiene referencia de los duendes y de otros seres que se manifiestan normalmente dentro de la cultura local. También tuve, no sé si era un sueño también, pero veía seres pequeños, me imagino que eran duendes, no sé, porque esos andaban en mi cabeza, que rondaban, eso como que ahí como que yo miraba hacia atrás y como que algún ser pequeñito me seguía. Podemos observar que no solamente son mitos, sino más que todo es una leyenda que vive en todas las personas que han perdido un ser querido, familiar y que han tenido una experiencia con estos duendes.
Algunas personas dicen que son simples leyendas, mientras otras cuentan que esos duendes les cambió la vida. Quizás la pregunta no es si existen o no los duendes, sino que la pregunta sería en por qué aún seguimos creyendo en los duendes. Queremos saber por qué estas creencias siguen a través de la historia. Estas creencias sobreviven a lo largo de la historia porque hacen parte de la historia de los pueblos y que han nacido también en diferentes circunstancias, eventos y situaciones que a veces no se pueden explicar. La misma sociedad les ha dado nombres, los ha designado de una o de otra manera y por la tradición oral se han ido alimentando a lo largo del tiempo. En la psicología se escucha primero la experiencia antes de juzgar. En esa búsqueda de respuesta por aquellas cosas que son incluso manifestaciones que se salen de la vida cotidiana, que pueden alcanzar un nivel de misterio, hacen que las personas adjudiquen ciertas categorías, ¿no? En cuanto a la fantasía, por ejemplo, o a dones o a virtudes particulares que se van alimentando poco a poco en la tradición del pueblo y son respuesta también de las mismas necesidades del pueblo. Por eso estas historias aún siguen vivas, porque se relacionan con el miedo y la curiosidad. Hasta este punto encontramos tres maneras muy diferentes de mirar una misma historia. Esta quien vive una experiencia y no encuentra cómo explicarla. La psicología que intenta comprender lo que ocurre desde la percepción y la mente. ¿Pero qué dicen los expertos? ¿Existen o no existen estos seres o simplemente es un mito? Frente a las tradiciones de los pueblos, la Iglesia ha optado, o mejor, ha sido protagonista de un fenómeno que se conoce como sincretismo religioso. Existen manifestaciones, claro, de la religiosidad de los pueblos, como sucede aquí en Ecuador. Nuestras comunidades indígenas tienen, muchas manifestaciones en el orden de tratar de explicar, por ejemplo, la naturaleza, el origen de la vida, también los elementos como el agua, como el fuego. Pero luego, con la inclusión de la Iglesia Católica y en el conocimiento del Evangelio, el Evangelio inserta también a la cultura, o sea, no es, completamente ajeno, sino que trata de reflexionar o de leer la realidad de la persona de Cristo que se ha revelado en la realidad religiosa de las personas. Por eso se acompaña mutuamente la fe de las personas dentro de una realidad cultural, sin desconocer esa realidad cultural, pero siempre direccionada hacia una realidad de fe que está cimentada y, direccionada por la doctrina en sí misma. Y con el pasar del tiempo, ahora ya estos tiempos ya no me molestan, ya he pasado esa etapa donde ya estoy tranquila, ya no hay nada que me perturbe la memoria. Cuando me voy a dormir me acuesto en paz y no me molestan en esos momentos, pero viví un tiempo muy aterrador, si decir así, porque esos seres no me dejaban en paz, no me dejaban dormir, vivía una vida muy intranquila, pero ahora estoy viviendo una vida tranquila y en paz. Nosotros empezamos esta búsqueda preguntándonos qué había detrás de los duendes. Terminamos encontrándonos algo diferente, personas intentando darle sentidos a aquellos que no comprenden. Y quizás por eso estas historias todavía no desaparecen. Las historias cambian, quienes la cuentan también, pero la figura del duende permanece. Puede estar en un relato familiar, en una experiencia difícil de explicar, o simplemente en una historia que alguien escuchó cuando era niño. Porque mientras exista algo que no podamos explicar, también existirán historias para intentar hacerlo.